Hola, muy buen día para ti que nos ves y nos escuchas el día de hoy. Antes de presentarme, quisiera hacer un pequeño comercial mencionando que pido disculpas de antemano si hay alguna molestia o incomodidad durante mi presentación, ya que estoy un poco afónica, tengo un par de días enferma, así que una disculpa, intentaré hacer lo mejor que pueda y empezamos. Me presento, mi nombre es Ana Karen Lucero Mendoza. Y el día de hoy vengo a presentarte un trabajo basado en el resumen de un artículo que nos habla acerca de las respuestas endocrinas que tiene el sistema de estrés ante diferentes tipos de ejercicio. Soy estudiante de la Escuela Universidad Ingeniería Educativa de la ciudad de Puebla, cursando el segundo cuatrimestre de la maestría en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Este trabajo está basado en la asignatura de Ciencias de Sistemas, Neuroendocrino y Neuromuscular, materia impartida por el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Yo soy licenciada en Cultura Física, egresada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que es mi ciudad de origen, y el día de hoy es 1 de junio del 2025. Damos inicio con nuestra presentación y dijimos que sabemos, reconocemos que la actividad física es una parte importante del estilo de vida humano. Sin embargo, hay que reconocer que hay muchas personas que aún permanecen en sedentarismo. El ejercicio representa un paradigma de estrés en el que intervienen numerosos sistemas endocrinos reguladores para poder lograr la homeostasis. Estas respuestas endocrinas adaptativas pueden ser tanto beneficiosas o como perjudiciales si superamos cierto umbral, perdón, de ejercicio. En este caso, bueno, mencionamos que vale la pena o el objetivo de este artículo fue examinar las respuestas endocrinas adaptativas del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, las catecolaminas, las citocinas, la hormona del crecimiento y la prolactina. Sabemos que la prolactina es una de las hormonas que está encargada principalmente de la producción de leche, sin embargo, también reacciona ante situaciones de estrés. Todos estos los vamos a tratar bueno, se trataron de observar a través de una sola sesión de ejercicio regular. ¿Sale? Los diferentes tres tipos de ejercicios que se van a ver o distinguir cuáles son sus respuestas son resistencia, intervalo de alta intensidad, o aquí vienen las siglas en inglés que es HIIT, pero nosotros lo conocemos como HIIT, y el ejercicio de fuerza. ¿Sale? Mm, los organismos vivos sobreviven manteniendo un equilibrio dinámico complejo llamado homeostasis, que se mantiene en constantes desafíos por factores perturbadores, ya sea intrínsecos, perdón, o extrínsecos, llamados pues, los factores estresantes. La respuesta al estrés está mediada por el sistema de estrés que comprende componentes tanto centrales como periféricos. Los principales componentes centrales del sistema de estrés son el eje hipotálamo corticótropo o el hipofisiario, la hormona liberadora de corticotropina, la hipotalámica y las neuronas de arginina vasopresina como protagonistas principales, que están ubicados en la protuberancia anular. Las acciones periféricas de la respuesta al estrés incluyen las de los efectores suprarrenales del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, que en este caso, pues las iniciales o las siglas son HPA. Es importante que me ayuden a recordarla porque en el trayecto de la plática las voy a mencionar este eje de ese modo, HPA. Pero recordamos, estamos hablando del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. ¿Sale? También están dentro el sistema simpático y el parasimpático. Mencionamos por aquí también la ACTH, que quedamos que la ACTH es la hormona de la adrenocorticotropa.
¿Sale? La vamos a mencionar también un par de veces. Recordamos ACTH, que esta es la principal, eh, principal promotor de la secreción de andrógenos suprarrenales en la zona reticular y de la aldosterona en la zona glomerular. ¿Sale? Las funciones centrales de las respuestas del estrés, y en este caso las estamos viendo, incluyen la excitación, la agresión, el estado de alerta, así como la inhibición de funciones vegetativas como lo son la reproducción, la alimentación y el crecimiento. Las principales funciones periféricas, por su lado, son el aumento de la respiración, el tono cardiovascular, la oxigenación y el metabolismo, así como la disponibilidad de sustratos energéticos. Como hemos sugerido en el pasado, el ejercicio es una situación de estrés en la que están involucrados la mayoría de los sistemas del cuerpo. Hablamos del sistema cardiovascular, respiratorio, inmunológico, endocrino y músculo-esquelético, y a través de la adaptación, los cuales alcanzan, perdón, la alostasis. Recordamos que la alostasis es un proceso mediante el cual los organismos logran la estabilidad a través de cambios fisiológicos y comportamientos de respuesta a condiciones cambiantes. Perdón. El ejercicio regular modifica la capacidad homeostática de la mayoría de los sistemas del cuerpo humano a través de adaptaciones duraderas de su función. Estas adaptaciones pueden ser benéficas para adultos y jóvenes e incluyen la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y la diabetes mellitus, así como el riesgo de algunos tipos de cáncer. Todos los ejercicios o todos los tipos de ejercicio representan factores de estrés físicos que desafían la homeostasis de diferentes sistemas. Este desafío puede ocurrir una sola vez después de una sesión de ejercicio. Algunos autores lo denominan ejercicio agudo, o si ya se convierte en un ejercicio de forma regular, rutinaria, prolongada o recurrente, algunos autores lo conocen o lo denominan como ejercicio crónico. Las respuestas al estrés del ejercicio pueden variar considerablemente según estos diferentes aspectos. Uno, que puede ser la intensidad, que va desde alta, moderada a baja, o la duración, que puede ser corta, moderada o muy extensa, los tipos de ejercicio, que es si es continuo o intermitente, o bien los parámetros más normales, que en este caso varían desde la edad, el sexo y el nivel de entrenamiento. ¿Sale? Porque podemos tener sujetos de prueba muy bien entrenados y hay otros que o muy poco entrenados o mal entrenados. El ejercicio, vamos a empezar con el primer tipo de ejercicio, que en este caso es la resistencia. La resistencia es uno de los ejercicios más estudiados. Es cualquier tipo de ejercicio que involucra grandes grupos musculares, perdón, y se basa principalmente en el metabolismo dependiente del oxígeno. Un ejercicio de resistencia estimula el eje de HPA. La intensidad y la duración del ejercicio determinan la respuesta de este mismo eje, que es lo que conocemos como el umbral. ¿Sale? Que es lo que habíamos mencionado, que dependía de eso, si era beneficioso o perjudicioso para los sujetos. La intensidad mínima de una sesión de ejercicio de resistencia es necesaria para producir una respuesta de cortisol inducida por el eje HPA que corresponde al 60% del consumo máximo de oxígeno. Por encima del 60% se observa una correlación lineal entre la intensidad del ejercicio y el aumento de las contracciones plasmáticas del ACTH y el cortisol. Si la intensidad de este ejercicio está por debajo de este umbral, el eje HPA
podría activarse solo después de la prolongación de la duración del ejercicio con al menos un 40% del volumen máximo de oxígeno. El sistema simpático y su órgano eferente, la médula suprarrenal, participan en la respuesta de lucha o huida ante un factor estresante. Yo creo que hemos escuchado mucho esta analogía o es más que nada la reacción que podemos llegar a tener ante una reacción estresante. Es decir, por ejemplo, si yo estoy ante una persona que viene a mí a querer asaltarme, ver la capacidad que tiene mi sistema de reaccionar a si trato de huir, de correr o simplemente me defiendo y pelea contra el atacante, en este caso el asaltante. A eso se refiere eh, esta función, perdón. El sistema nervioso simpático y sus contracciones plasmáticas de catecolaminas regulan la producción hepática de glucosa y el metabolismo lipídico durante el ejercicio de resistencia. Los atletas no entrenados en resistencia muestran una mayor respuesta, digamos, a la adrenalina durante una sola sesión de ejercicio en comparación con los controles, como lo hemos mencionado, con los no entrenados que se ejercitan a la misma intensidad relativamente que una persona ya entrenada. Esta adaptación crónica se denomina médula suprarrenal deportiva. Curiosamente, en estos atletas entrenados en resistencia, la mayor respuesta de catecolaminas también se observa después de otros estímulos que inducen estrés, como lo es la hipoglucemia y la hipoxia. ¿Sale? Las diferencias mencionamos en la anatomía masculina y femenina, tanto anatómica como son los tamaños de los pulmones, las vías respiratorias, la musculatura, como la fisiología, hablando de capilación muscular, el ciclo menstrual, muy importante, que casi no se menciona, pero crean o no, es un factor muy, muy importante. Y claro, las concentraciones de hormonas sexuales. Todos estos en conjunto afectan en consecuencia la respuesta de ambos sexos al ejercicio. El sistema de estrés responde activamente a diversas señales circadianas, neurosensoriales y, perdón, y sanguíneas. Estas señales incluyen citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina o 1, o bien conocida como IL-1, y la interleucina 6, IL-6, perdón, que participan en reacciones inflamatorias inmunomediadas. En los atletas, tras un ejercicio de resistencia prolongada, sus concentraciones parecen variar en menor medida que en los no atletas. La liberación de citocinas angiogénicas y promotoras de inflamación aumentan después de una sola sesión de ejercicio intensa de resistencia. En individuos sanos, algunos autores han demostrado que la producción de VEGF, que la VEGF es el factor de crecimiento endotelial vascular, se estimula de forma aguda mediante el ejercicio de resistencia, contribuyendo así al mantenimiento y crecimiento de la vasculatura y a la movilización de células angiogénicas, mientras que otros encontraron concentraciones de VEGF sin cambios o incluso disminuidas después del ejercicio intenso o prolongado. Además, hablamos de que la activación del eje HPA, se sabe que la IL-6 estimula otras dos hormonas, que son la GH, que en este caso la vamos a abreviar de este modo, porque es la hormona del crecimiento, y la PRL, que es la prolactina, que a escala evolutiva también están relacionadas con la respuesta del estrés.
Varios estudios demostraron que las concentraciones de la hormona del crecimiento aumentan tanto con el ejercicio de resistencia continuo como con el ejercicio intermitente. O sea que con un aumento significativo que aparece después de 15 minutos de ejercicio. Aunque también se sugiere que puede haber un patrón lineal de dosis-respuesta a la secreción de la hormona con el aumento de la intensidad del ejercicio de resistencia. La intensidad óptima del ejercicio para la liberación de esta hormona, la hormona del crecimiento, aún no está del todo clara. Lo siento. Continuamos y cambiamos de ejercicio. Nos referimos ahora al entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Realmente dentro del artículo se comenta que existen pocos estudios sobre los efectos del HIIT en la regulación del eje HPA. En un estudio reciente, 8 voluntarios varones completaron un entrenamiento de HIIT de 3 semanas con 9 sesiones de HIIT de 4 a 6 entrenamientos, en donde de ciclismo, perdón, basados en ciclismo de alta intensidad de 30 segundos. Un solo entrenamiento de HIIT indujo un aumento del cortisol 30 minutos después del ejercicio, volviendo a niveles basales a los 24. El entrenamiento de HIIT regular parece disminuir la concentración basal del cortisol. Hay muy pocos datos publicados sobre el HIIT y las catecolaminas. Las concentraciones plasmáticas de epinefrina y norepinefrina, perdón, aumentaron de forma aguda después de 10 sprints de cicloergómetro de 6 segundos con recuperación de 30 segundos en sujetos varones sin en un entrenamiento específico. Después del ejercicio de alta intensidad, la elevación de la epinefrina y de la norepinefrina es transitoria y vuelve a los valores basales en la primera hora posterior al ejercicio. Según un estudio, tras un entrenamiento de HIIT de 3 semanas, se observó una reducción en promedio del 42% en la concentración basal del cortisol en comparación con los valores previos al entrenamiento. Pero un tantito. Cambiamos. Además, sabemos que, como lo habíamos comentado, hay muy pocos datos acerca de las catecolaminas, pero sabemos que también los adolescentes y adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres, podrían presentar diferentes respuestas de catecolaminas a los episodios repetidos de HIIT. En adultos, las respuestas de epinefrina fueron mayores en hombres que en mujeres, pero las respuestas de neropinefrina fueron similares. Sin embargo, las respuestas de neropinefrina fueron mayores en mujeres que en niñas, mientras que la epinefrina después del ejercicio fue mayor en hombres que en chicos. Los efectos de una sola sesión de HIIT sobre las respuestas de las citocinas son similares a los ejercicios de resistencia intensa, con un aumento inicial de citocinas que promueven la inflamación, de lo que mencionamos hace rato, de la TNF, de la IL-1 y la IL-6, seguido de un aumento de inhibidores de citocinas que promueven la inflamación y las citocinas que limitan la inflamación. Existe muy poca información acerca de la secreción de la hormona de crecimiento inducida por el ejercicio de HIIT. Se observan aumentos significativos de la secreción de la hormona del crecimiento tras una sola sesión de HIIT. La edad
Sabemos que siempre va a ser un modulador importante de la respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio. Y los individuos más jóvenes muestran un mayor aumento de la hormona después del ejercicio de velocidad. Curiosamente, las sesiones repetidas de ejercicio de velocidad el mismo día resultan en una atenuación o incluso la desaparición del aumento de la hormona inducido por el crecimiento. Las sesiones, las sesiones repetidas de ejercicio mejoran la actividad del eje HPA y las contracciones de cortisol, mientras que la elevación prolongada de más de 12 horas de glucocorticoides inhibe la secreción de la hormona y posteriormente el crecimiento a través de la secreción hipotalámica de somatostatina. Las respuestas de cortisol dependen del diseño de entrenamiento, la nutrición, así como tanto la administración de carbohidratos y aminoácidos, como la genética, el estado de entrenamiento y el tipo de entrenamiento de resistencia. Estamos hablando muy resumidamente, chicos. Espero de verdad que esté quedando un poquito claro. Van porque vamos ahora a cambiar al ejercicio de fuerza, el entrenamiento de fuerza. Las respuestas del eje HPA al ejercicio de fuerza depende de la intensidad y el volumen del ejercicio realizado. Una sola sesión de ejercicio de fuerza puede aumentar de forma aguda la secreción del cortisol. Las mayores elevaciones de ACTH y cortisol se observan con protocolos de fuerza que involucran una gran masa muscular con cargas de moderadas a altas, volumen total alto e intervalos de descansos cortos. Ah, perdón, me ayuda. El cortisol contribuye a la remodelación muscular regulando el contenido de proteína muscular a través de la inhibición de la síntesis de proteína muscular y estimulando la degradación de proteínas, probablemente a través de activación de la vía del protoasoma ubiquitina. Además, el cortisol contribuye a la remodelación muscular, regulando el contenido de proteína muscular a través de la inhibición de la síntesis de proteína muscular y estimulando la degradación de proteínas, probablemente a través de la activación de la vía de proteasoma. Esto cual influye en la función neuromuscular y la actividad neuronal a través de diversos mecanismos rápidos o de corto plazo. Las respuestas del cortisol dependen del diseño de entrenamiento, como lo habíamos mencionado. Existe evidencia que sugiere que una carga absoluta similar, las contracciones de cortisol aumentan con el tiempo, perdón, las contracciones de cortisol aumentan menos con el tiempo con acciones musculares concéntricas, que es decir, acortamiento, que con acciones musculares excéntricas de alargamiento. La estimulación del eje HPA mediante ejercicios de fuerza regular se caracteriza generalmente por contracciones reducidas de cortisol en reposo. La respuesta del cortisol a una única sesión de ejercicio se atenúa después de un periodo de entrenamiento de fuerza en individuos ya entrenados, especialmente cuando se realizan mediciones posteriores al entrenamiento mientras se ejercita contra la misma carga absoluta. A diferencia de la carga isoinercial tradicional, que es decir, levantar y bajar la misma carga. El uso de una mayor carga durante la fase excéntrica, un método llamado carga excéntrica acentuada, da como resultado el mantenimiento de la respuesta de cortisol, testosterona y GH, que mencionamos que es la hormona del crecimiento, a una sola sesión de ejercicio de fuerza, lo que puede facilitar las adaptaciones musculares continuas.
Como bien, igual que en los diferentes tipos de ejercicio, los rangos que nos ayudan o los factores a obtener las diferentes respuestas son la edad, el sexo y en este caso el grado de obesidad también pudiera llegar a influir en las respuestas de las catecolaminas plasmáticas al ejercicio de fuerza intenso. Pero estos efectos realmente aún no se han examinado a profundidad. Perdón. Ay, continuamos. Después de una única sesión intensa de ejercicio de fuerza, las concentraciones de GH aumentan notablemente, especialmente cuando los ejercicios de descanso entre ejercicios son cortos, es decir, inferiores a menos de 90 segundos. Y el trabajo total es grande. Durante el ejercicio de resistencia, las concentraciones de GH se correlacionan positivamente con las concentraciones de lactato en sangre. En particular, el ejercicio de fuerza provoca una mayor respuesta de la hormona del crecimiento que en el ejercicio de velocidad y de resistencia en hombres jóvenes de entre 18 y 25 años o de mediana edad entre 40 y 50 años, con respuestas típicamente más bajas en los de mediana edad que en comparación con los hombres jóvenes. El aumento de la hormona del crecimiento después del ejercicio de fuerza es transitorio entre 15 y 30 minutos seguidos de la producción de IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico, ¿sale? El cual pues en el hígado, se da en el hígado y en los músculos. El ejercicio de cualquier grupo muscular promueve respuestas adaptativas endocrinas con beneficios potenciales para todos los músculos del cuerpo, mientras que el aumento inducido, pusimos la misma de este lado, una disculpa, pero bueno, seguimos. Nos quedamos que el músculo es beneficioso para todo el cuerpo, mientras que el aumento inducido del ejercicio de las concentraciones ejercen efectos neuroprotectores. El papel exacto de la GH en la regeneración muscular y la hipertrofia aún queda por dilucidar por completo, es decir, que aún quedan muchas cosas por aclarar respecto a este tema. Todo esto nos lleva. Es que nos comimos unas diapositivas, pero quedamos copetos que todo esto, esta investigación o el conocimiento de estas respuestas del sistema de estrés nos puede permitir hacer un uso adecuado de los diferentes tipos de ejercicio en diferentes grupos objetivos, tanto para la salud como la enfermedad. Es importante considerar qué tipo de ejercicio y qué umbral es adecuado para los diferentes grupos objetivo de personas que vayan a realizar estos ejercicios. Comprender los diferentes tipos de ejercicio y sus efectos sobre el sistema endocrino ayudará a los profesionales a prescribir ejercicios adecuados a personas de los diferentes niveles de entrenamiento, tanto considerando edad y estado de salud. El ejercicio de resistencia y el HIIT pueden prevenir la sobreactivación de las respuestas inmunitarias e inflamatorias en personas con trastornos autoinmunes al aumentar las contracciones de cortisol. Por otro lado, el ejercicio de fuerza se relaciona con niveles más bajos de cortisol y puede ser más adecuado para personas mayores, especialmente para aquellas con insuficiencia cardíaca o diabetes.
Por aquí nos quedamos en que la mayoría de los tipos de ejercicios se asocian con mayores concentraciones de la glándula del crecimiento o la hormona. Por lo tanto, pueden ser beneficiosos para personas con sobrepeso, pacientes con depresión, función cognitiva disminuida, osteoporosis o baja masa muscular. En conclusión, podemos decir que la revisión de estos autores al realizar este artículo nos ofrece una mirada profunda y clara sobre cómo el ejercicio físico en sus distintas formas interactúa con el sistema endocrino humano. Más allá del cansancio de la mejora física visible, cada entrenamiento desencadena una serie de respuestas hormonales que con el tiempo se traducen a adaptaciones benéficas para la salud integral. En este caso mencionan que el eje HPA, las catecolaminas, las citocinas, la GH y la PRL, que es la prolactina, no solo participan en la respuesta inmediata del esfuerzo, sino que modulan procesos claves como la inflamación, el metabolismo, el crecimiento tisular, la recuperación. Perdón. Al entender estas interacciones, podemos diseñar estrategias de ejercicios más inteligentes, seguras y efectivas para los diferentes grupos de población. Así que el ejercicio deja de ser solo una actividad física para convertirse en un regulador biológico, un modelo terapéutico y un aliado indispensable para la promoción de una vida saludable. No más sedentarismo, no solo por salud, sale por nuestro bien en general y en nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas nos lo van a agradecer. Por el momento es todo por mi parte. Espero te haya ayudado en algo. Muchísimas gracias por escuchar y haber llegado hasta aquí. Muy, 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 muy bonito día. Muchas gracias.